Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka y como todos los lunes a las 2 de la tarde toca analizar lo mejor y lo peor de la jornada, en este caso la jornada 8. Una jornada 8 que nos ha dejado partidos muy interesantes, partidos que enfrentaban a equipos que quizás no eran un cartel muy interesante dentro de esta jornada 8 y aún así han dejado buenos espectáculos. Como siempre, suscríbete, dale like, que estamos empezando en este canal y todo apoyo es positivo. Y ahora sí, vamos a empezar a analizar lo peor y lo mejor de la jornada, hablando del Atlético de Madrid, hablando de Clément Lenglet. Ayer cerraron la jornada Celta y Atlético de Madrid en Balaídos y Lenglet repitió la historia de siempre. Un fallo infantil con tarjeta amarilla desde pronto en el primer tiempo, un Atlético de Madrid que estaba por delante y Clément Lenglet que con el equipo desordenado se jugó un caño en la banda que le obligó a hacer falta al jugador que salía a la contra del Celta de Vigo. Segunda vez consecutiva que falla Lenglet con un fallo bastante claro, digámoslo así, ya que en el derbi contra el AP también estuvo realmente mal. ¿Y qué es lo peor? Que es que Atlético de Madrid, como ya hemos dicho, iba por delante. Y es que el club, el equipo del Cholo Simeone está firmando un buen partido. A mí no de los que más me gustan del Atlético de Madrid, porque me gusta que tengan más el balón. De hecho, en el gol se ve eso que analizamos ayer en el domingo de pizarras de la movilidad del Atlético de Madrid. Pero bueno, metió el gol, se cerró atrás, puso un 5-4-1 que al Celta le estaba costando una barbaridad atacar y este error de Clément Lenglet le deja con uno menos. Y aunque la reacción del Atlético de Madrid fue bastante positiva en el 11 contra 10 porque consiguió tener mucho balón y sufrió bastante poco hasta que recibió el gol, que es normal porque al final el Celta, bueno, estando en superioridad es normal que llegara en algún momento con bastante peligro a la portería rival. Te trastoca el plan, la expulsión de Clément Lenglet y al final casi pierdes el partido. Esta expulsión de Lenglet, que es un error infantil, que bueno, el francés lleva dejándonos bastante tiempo y que demuestra que está lejos del nivel de sus compañeros. Quien también estuvo por debajo del nivel fue el Barça de Hansi Flick, y es que igual es el peor partido de esta temporada. No tuvo respuesta a eso que ya preveíamos en los viernes de predicciones, en el último viernes de predicciones, que era la presión de Almeida, que yo estaba prácticamente seguro de que la iba a plantear, y así lo hizo. La verdad que planteó el partido del entrenador del Sevilla de manera excelente. La verdad que de aplaudir porque lo hizo muy muy bien. Hizo muchos marcajes, sobre todo a los jugadores de dentro, liberaba a un central y el resto de los jugadores iban marcados hombre al hombre, lo que hizo que el Barça no tuviera salida en muchísimos momentos. Además, el FC Barcelona acusó las bajas de Lamine Yamal, de Rafinha, de Gavi, de Fermín, que son al final alternativas por dentro que ayer le faltaron. Y quiero recalcar este tuit que puso Albert Blaya, que es un periodista que habla sobre el FC Barcelona, que es bastante bueno, que dejó un tuit que ponía: ante el Sevilla el Barça presionó 62 veces, la peor cifra de toda la era Hansi Flick. Y él lo ha analizado en un vídeo que yo os recomiendo ir a ver en el YouTube de Albert Blaya. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué quiero poner este tuit? Y es que el Barça al principio de Liga acusó, o bueno, dejó ver en varios partidos que no tenía ese chip, que no tenía esa capacidad para presionar al poseedor del balón y que los golpeos en largo buscando la espalda del FC Barcelona no fueran tan cómodos, porque al presionarlos pues os ensucias mucho. Y en este partido, como vemos en el tuit de Albert Blaya, esto volvió a pasar. El Barça no apretaba muchas veces al lanzador del Sevilla y al final lo que pasaba es que muchas veces le conseguían buscar la espalda o encontrar la espalda. De hecho, el Sevilla podría haber marcado, sobre todo en la primera parte, 4 o 5 goles, sin sorprender a nadie, porque Isaac Romero tiene dos muy 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 claras que no aprovecha. Por lo tanto, un Barça que apretó poco, que tuvo poca respuesta con balón o prácticamente ninguna, que no creó excesivas ocasiones claras, aunque en la segunda parte podría haber enchufado algún gol más, y lo que es para mí el peor partido del Barça en esta Liga 2025-2026. Y si hablamos de chip y lo importante que es lo mental en el fútbol, vamos a hablar del estado de ánimo de dos equipos que están cerrando la tabla clasificatoria, probablemente para sorpresa
de muchos que son Real Sociedad y Real Club Deportivo Mallorca. La Real Sociedad, que generó contra el Rayo Vallecano en ataque poquito, con 0,77 goles esperados, está mal individualmente en ataque, ya hablamos en el top 5 peores jugadores de septiembre de ataque cubo, no estuvo bien Oyarzábal, no estuvo especialmente bien Barrenechea, Soler y Brais Méndez no aportaron eso que deben aportar los jugadores más diferenciales por dentro, y es que el gol que recibe contra el Mallorca, o sea, contra el Rayo Vallecano, que es una contra de un córner en el que el Rayo Vallecano se da 3-4 pases y con eso se planta en el área rival en el minuto 80, alrededor del minuto 80, es muy poco competitivo. No te puedes permitir que si tienes pocos puntos no estás consiguiendo crear ofensivamente en un detalle así como un gol a la contra de la salida de un córner. No te lo puedes permitir. Pero vamos ahora a la parte del Mallorca, que si la Real Sociedad generó poco en ataque, el Mallorca se quedó todavía más corto, y es que hablamos de 0,77 goles esperados de la Real Sociedad contra el Rayo Vallecano, pues el Mallorca hizo 0,21 contra el Athletic Club en San Mamés, que es verdad que tampoco estuvo especialmente bien el Athletic, luego hablaremos del Athletic, lo positivo, porque bueno, creo que hay más cosas más allá de lo futbolístico que también hay que recalcar, pero bueno, vamos a centrarnos en el Mallorca ahora, y es que estás jugando mal, porque no has conseguido dominar en ningún momento al Atlético, al menos crearle ocasiones claras, estás creando poquito, te encuentras con un gol que no sabes ni cómo te has encontrado, y te dejas remontar al de 2-3 minutos con un remate en el punto de penalti solo de Alejandro Rego, de uno de los jugadores, de uno de los cachorros de Lezama. Hombre, pues no sé, yo creo que es bastante negativo y es muy poco competitivo, como hablábamos con la Real Sociedad. Y es que además no se le ve al Mallorca un plan demasiado claro. Yo creo que el plan contra el Athletic era cerrarse atrás y salir con unas dejadas de cara de Muriqui, por ejemplo, y poner a Pablo Torre, poner a Darder de cara, pero la verdad que más allá de eso no se vio mucho dónde estaba el plan del Mallorca. Y aunque a mí Yagoba Arrasate me parece un gran entrenador, creo que este puede ser el fin de Yagoba en el banquillo de Mallorca. Y si hablábamos de la importancia de lo mental en lo negativo, también hay que hablar de lo mental en lo positivo y los dos chutes de alegría que recibieron tanto Athletic como Osasuna con esos goles en los últimos minutos, siendo dos situaciones diferentes, porque el Athletic había jugado bien esa primera media hora, se había puesto por delante, igual podía ir 2-3-0 incluso al descanso, había desperdiciado esas ocasiones, y otra vez en casa un equipo que no te estaba generando nada te mete gol y parece que se te iban a escapar otra vez los puntos en San Mamés. Pero es que si falta alegría en el Athletic Club y hacía falta ir al parón con, bueno, un poquito menos de ansiedad, un poco menos de nervios, ya aparece un cachorro del 2003 para meter un gol y remontar el partido y quedarte con los 3 puntos en San Mamés después de 5 partidos sin conocer la victoria, pues evidentemente la alegría rojiblanca es inmensa. Que a veces nos centramos mucho en el aspecto futbolístico, y es verdad que el otro día se vieron cosas con Guruceta jugando en la media punta, con un Robert Navarro muy positivo. Pues bueno, se vieron cosas de un Athletic mejor respecto a otras jornadas, pero es que la alegría que se va a llevar el Atlético, la alegría que va a reinar en este parón que viene ahora en la afición, en la parroquia rojiblanca, es mucho más importante que lo futbolístico probablemente, porque va a hacer que no haya nerviosismo y que se pueda construir algo mejor de cara a las próximas jornadas. Y un caso muy parecido es el de Osasuna, que lleva unas cuantas jornadas dejando bastante poco a nivel futbolístico, la verdad, pero es que ese gol de Alejandro Catena en el 90 al final lo que hace es despejar muchas dudas, esas dudas que está teniendo en lo futbolístico, que hubiese tenido si se hubiese ido al parón con 7 de 24, y al final ese gol te hace ir 10 de 24, que no es un bagaje espectacular ni para echar cohetes, pero es evidente que es mucho más positivo que el 7 de 24, al menos a la vista salta mucho menos. Un Osasuna que está siendo muy plano en ataque, que todavía no está muy claro cuál va a ser su plan, cuál va a ser su idea de juego, si presionar, si cerrarse atrás, si salir a la contra, si intentar tener el balón, si ser un equipo más o menos versátil. Pero bueno, si mientras estás buscando todas esas respuestas, que todavía Osasuna tiene muchísimas que encontrar, oye, sumas una victoria
en el 90, vas ganando en casa contra el Valencia, contra el Rayo, sin hacer mucho, porque en esos partidos tampoco hizo mucho, pero bueno, al menos anímicamente estás con la flechita, pero al menos anímicamente estás con la flechita. Anímicamente estás con la flechita hacia arriba. Y para mí tiene muchísimo mérito la victoria que consiguió el Deportivo Alavés frente al Elche. Y es que tenía un plan bastante claro que yo lo quería titular incomodar al invicto. Y es que el Elche no pudo tener el control del balón. Hizo 17 balones en largo su portero, Iñaki Peña, lo cual no suele ser normal en el conjunto de Eder Sarabia. Sabemos que es un equipo más de construcción por abajo y que no está tan cómodo buscando por arriba a sus delanteros, al menos de manera directa. Y es que fue el tercer día con menos posesión del Elche. Solo tuvo menos posesión en el Wanda Metropolitano, lo cual es evidentemente normal, y el día que fue a visitar al Sevilla. ¿Qué tienen en común estos dos días, el Sevilla y el Deportivo Alavés? Pues que ambos equipos les plantearon presiones arriba, que incomodaban mucho, que hacían que no pudieran tener el control, que no pudieran sacar el balón desde abajo. Por ejemplo, el día del Celta, en la primera parte, el Celta igualó mucho el partido, porque le presionó bastante arriba, intentó poner un bloque alto el Celta, y eso hacía que el Elche a veces le saliera, pero muchas otras veces tuviera que rifar el balón y no pudiera tener tanto el dominio del encuentro como le gusta al conjunto ilicitano. Pero claro, en esa segunda parte el Celta dio un paso atrás y el Elche le pegó un baño y masaje. En este caso el Alavés creo que tenía el plan bastante claro, incomodar lo más arriba posible al equipo de Eder Sarabia y en ataque intentar desequilibrar por bandas, sobre todo cuando salió Carlos Vicente, también con el lateral izquierdo que no me voy a acordar de su nombre, pero lo voy a dejar en pantalla porque es un chaval nuevo que acaba de llegar, el lateral izquierdo que jugó bastante bien y a la contra lo intentó hasta que llegó su oportunidad, en este caso fue de penalti, pero a la contra hizo que Affengruber tuviera una tarjeta roja, viera una tarjeta roja, también el gol de Carlos Martínez es en una transición y oye, tú incomodas a un equipo que viene muy bien, que es un equipo mejor que tú probablemente, o que al menos hasta ahora está demostrando ser mejor que tú y oye, cuando ya te llega tu oportunidad, la aprovechas y al final acabas saldándole un 3-1 que en este Alavés que ya ha ganado al Athletic, que ya ha ganado, que empató con el Atlético y que ha ganado al Elche. Oye, ¿qué tienen que ver estos partidos? Que bueno, probablemente puede ceder esa iniciativa con la que igual no está tan cómodo. Yo creo que es un equipo, no sé, que contrarresta mejor que el que propone, pero luego que a la contra sale bastante bien porque tiene esos jugadores asociativos que le dan ese toque diferente de calidad y hace que el Alavés pues tenga un plan bastante completo y yo ya llevo diciéndolo varias jornadas, un Alavés que me gusta y que siempre y cuando no tenga que remontar, que yo creo que ahí se la atraganta, creo que va a ser un equipo que va a sumar muchos puntos. Y aunque podría haber entrado aquí en lo positivo, pues hablemos de igual el Real Madrid, podríamos hablar de Yago Aspas, podríamos hablar del Betis y el partido maduro que hizo en el campo del Español, que a mí me encantó el partido en general y el Betis creo que estuvo bastante bien también en el Español. Podríamos hablar del Levante con Carlos Álvarez y Etayón, pero vamos a cerrar lo positivo con el Sevilla. Ese 4-1 porque no podía faltar el Sevilla de Almeida, que yo quería titular este gráfico como perseguir hasta la victoria. Y es que tenían un plan muy claro, que era perseguir a todos los de dentro, liberar a un central y salir a la contra lo más rápido posible. Tiene esto mucho que ver con lo que hemos comentado en el aspecto negativo del Barça, que no estaban presionando bien, que se quedaron sin respuesta, pero es que el Sevilla podría haber quedado no 4-1, podría haber metido 6-7 goles porque tuvo bastantes ocasiones claras, la verdad. Y además es la primera victoria en casa en esta liga, y hacía mucho tiempo que no ganaba en el Sánchez Pizjuán. ¿Y cuál es la explicación que yo le doy a esto? Es que era un partido más parecido a lo que puede hacer fuera de casa el Sevilla que lo que puede hacer en casa. Y es que en casa va a tener que llevar más la iniciativa y fuera de casa, en cambio, va a tener que adaptarse más al rival y va a tener que contrarrestar esto que hablábamos también con el Alavés, que se le da mejor, pues al Sevilla claramente se le da mejor contrarrestar el plan del rival que proponer ellos mismos, así que
este partido, por eso tiene mucho sentido que jugara tan bien. Veremos si consigue evolucionar el Sevilla en este aspecto que le está faltando de momento, el tema de llevar la iniciativa, pero el otro día estuvo excelso, muchísima energía, sus jugadores de dentro ganando muchísimos duelos, los jugadores por fuera sosteniendo a los extremos, dándole mucha salida, tanto Carmona, que metió gol, como Suazo por fuera, los jugadores de ataque consiguiendo ser agresivos y encontrándose unos a otros, con Sou, con Vargas, Alexis Sánchez, Isaac Romero, que aunque dejó definiciones bastante malas, sí que le dio esa salida al Sevilla. No sé, un Sevilla muy positivo que necesitaba una alegría de estas para creerse, yo creo, el plan sobre todo, pero que oye, lleva ya unas cuantas victorias en esta liga y va a ser un equipo muy, muy difícil de ganar. Y con esto acabamos el análisis de la jornada 8 de la liga, con lo mejor y lo peor. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, dale like, compárteselo a tus amigos que les guste la liga. Y oye, que nos vemos mañana con otro vídeo a las 2 de la tarde y así sucesivamente todos los días. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Agur.